¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Bienvenido a este lugar, bienvenido a ti que te estás conectando ahorita, tú que estás ahí pendiente de lo que vamos a platicar en este instante. Te doy la bienvenida acá. Bienvenido a este lugar, estamos ya listos y dispuestos a compartir esta poderosa palabra. Así que, bueno, te pido que dispongas tu corazón para que puedas, pues, guardar lo que Dios, pues, ha destinado este día, esta palabra. Seguimos con el estudio de Santiago, como lo habíamos dicho ayer. Tenemos esta cita, ¿verdad? Este día miércoles para poder compartir lo que corresponde a la carta de Santiago que habíamos dejado pendientes. Pues ahora la retomamos, ¿verdad? Para poder venir y completar, ¿verdad? Aquello, pues, que el Señor nos ha destinado que debemos de cumplir, de compartir la palabra de Dios. Vamos a orar ante todo en este momento. Acompáñame, por favor. Gracias, bendito Dios, ya estamos aquí una vez más, Señor, un día más para compartir esta poderosa palabra. Te ruego, Padre mío, que tomes control de todo lo que pueda acontecer a nuestro entorno y que asimismo, Señor, también pueda esta palabra llegar hacia los corazones de las personas que lo están escuchando como una semilla, Señor, que quede cimentada en esa tierra fértil y que esta palabra pueda dar fruto, Señor, como lo dice tu palabra, que jamás regresará vacía, sino que está haciendo el propósito para el cual está siendo enviada en este momento. Ponemos este espacio en tus manos, Señor, utiliza mi boca, que sea tu palabra, Señor, saliendo de mí hacia las personas que lo están escuchando, que han tomado a bien tomar este espacio de tiempo, regalar estos minutos a ti, Señor, para poder escuchar lo que tú tienes para ellos en este instante. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, vamos a hacer un breve recordatorio de lo que hemos visto, ¿verdad? En el libro de Santiago, en la carta de Santiago. Recordemos que estábamos diciendo que una carta se lee de una sola vez, ¿verdad? Para poder hallar sentido, se lee completa, así como cuando alguien recibe una correspondencia, pues esa carta se lee de una vez. Es la mejor manera, ¿verdad? Para poderla entender, ¿verdad? Entonces, cuando tú recibes una correspondencia, tú lees la carta de una sola vez, no la vas leyendo así por pedacitos. Entonces, lo mismo es la palabra de Dios. Bueno, ¿qué es lo que pasa aquí con Santiago? ¿Cuál es el propósito? Decíamos que era de enfatizar la manera práctica de la verdad, ¿verdad? Ese era el propósito. Y además habían ciertos problemas allí, como en el caso de la fe, ¿verdad? Que la querían separar de las obras. Habían ciertas contiendas, habían acepción de personas, ¿verdad? Son estos puntos que Santiago estaba tratando en esta carta, ¿verdad? A esas 12 tribus que estaban esparcidas, dice, en todas en las zonas extranjeras. Entonces, esta carta está dirigida a esas 12 tribus. Y los problemas que se daban eran esos, los que estamos mencionando, que querían separar la fe de las obras, que había mucha contienda entre ellos, habían preferencias entre ellos mismos, ¿verdad? Y algunos pues se inclinaban más por las acciones de este mundo que por la fe en nuestro Señor Jesucristo, y esos son algunos de los problemas por cual Santiago escribió esta carta a las 12 tribus de Israel. Ahora vamos a ver el tema de ahora y vámonos a ir al capítulo 2, ¿verdad? Vámonos al capítulo 2 y vamos a la parte en la que vamos a estar enfatizando ahora es del 14 al 23, ¿verdad? Santiago 2, del 14 al 23. El tema de esta reflexión es crecer y hacer. Creer y hacer. Creer y hacer. Amén. Bien, vámonos a ir a una cita específica y es Santiago 2:19 y dice de la siguiente manera, Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno y bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué quiere decir Santiago con esto? Bueno, dice, ¿tú crees que Dios es uno? Sí, pero también los demonios creen. Los demonios también creen en Dios. Lo que está diciendo aquí, no es necesario solo creer. Acordémonos que uno de los puntos que estaba tratando Santiago era la fe y las obras. Amén. Y eso es lo que vamos a hablar ahora. Fe y obras. Pero dice aquí, ¿tú crees que Dios, o sea, cuántos de nosotros creemos que Dios existe? Claro que sí. ¿Cuántos sabemos de que es Dios quien nos permite la vida? Claro que sí. ¿Cuántos creemos que Dios es el Todopoderoso, el Omnipotente? Claro que sí. El único perfecto. Sí, todos creemos en Dios, todos decimos creer en Dios. Entonces dice, ¿tú crees en Dios que es uno? Le dice él a las personas ahí. Bien haces en creerlo, bien haces en creer de que Dios es uno. De hecho, así es, ¿verdad? Pero no se queda hasta ahí. Es como que
Cuando te den una información y se queda hasta la mitad, la información se queda incompleta. Te falta la otra parte para poder completarla. Y así mismo es esto. La fe y las obras es un complemento. Entonces es como que si solamente tú crees, qué bueno, pero hay que accionar, hay que ver, o sea, hay que accionar de que sí creemos en Dios, hay que tener esos hechos que evidencien que nosotros no solamente creemos, sino que también nosotros caminamos y ejecutamos las cosas, hacemos lo que hacemos porque creemos en Dios, creemos en lo que Él es capaz de hacer. Entonces, por eso dice, hasta los demonios creen y tiemblan, porque los demonios sí vienen y reconocen a Dios, reconocen su poder, reconocen su autoridad, reconocen su poderío, pero ahí nomás se queda. Y eso es lo que está diciendo Santiago, ahí nomás se queda. Solo en que creen, pero no se someten. No hay acciones, ¿verdad? Que digan que los demonios, ¿verdad? Vengan y vengan y acaten o vengan y hagan algo contrario a lo que se pueda creer, ¿verdad? Sino que solamente creer por creer algo así, muerto. Amén. Ahora vamos a ver ciertas características acá. Y el primero es que el creer y el hacer nos salva. Vamos a ver este punto acá del creer y el hacer nos salva referente a nuestra salvación y la vida eterna, ¿verdad? Que Dios nos ha otorgado a nosotros. Porque muchos decimos, sí, yo creo en Dios. Sí, usted cree en Dios, sí, pero cuando ya llega el punto en eso donde dice, bueno, si usted cree en Dios, entonces hay que accionar para reconocerle. Y muchas personas dicen, no queremos aceptarlo, no queremos venir y reconocerle como Señor de nuestras vidas, no queremos reconocerle, no queremos abrir nuestro corazón, pero cree en Dios y se queda como en el primer punto que acabamos de hablar, a la mitad. Entonces vamos a leer esto aquí, Santiago 2:14, dice Santiago 2:14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Referente a esto, ¿verdad? De lo que es la salvación, para que podamos entenderlo mejor, quiero auxiliarme de otra cita bíblica que está en Romanos 10:9. Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Vemos aquí la fe y vemos la acción. Primero dice aquí que si confiesas con tu boca, o sea, ahí está la acción. Que si crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, está ahí está involucrada la palabra creer, que tiene que ver con fe, ¿verdad? Creer, sí, creemos que Jesús resucitó, sí, creemos que Dios lo levantó de los muertos, pero también vamos a entrar a la acción que es confesar con nuestra boca. Confesar, por eso dice ahí que el que cree y el que confiesa, o sea, el que tiene fe y el que ejecuta la acción, ¿verdad? No solamente va la fe, no solamente va la acción, sino que el que tiene fe y ejecuta la acción, dice, es salvo. No basta solo con creer, como dice acá, basándonos en la cita bíblica, no basta solo en creer, sino también en tomar esa acción de que nosotros podemos ser salvos a través de nuestro Señor Jesucristo. Y es que nosotros le confesamos con nuestra boca que creemos que eso que surgió, que eso que sucedió es una realidad y que nosotros la creemos, pero no solamente queda ahí, sino que también la confesamos de que así es. Ahora vamos al siguiente punto, y es que la fe se caracteriza por la acción, ¿verdad? Como venimos hablando, la fe genuina. La fe genuina se caracteriza por una acción. Y vamos a irnos allá a Santiago 2:15 y 16. Dice de la siguiente manera, 2:15 y 16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y si alguno de vosotros les dice, id en paz, alentaos y saciaos, pero no les das las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Amén. La fe genuina te lleva a la acción. Cuando tú tienes esa fe, ¿verdad? Que crees en Dios, también tienes ese amor. También viene esa bondad,
Eso de ser caritativo, de venir y entregar a aquellos, ayudar a las demás personas, porque dice aquí, ¿de qué sirve? La fe tiene fe, hay que demostrar que tienes amor por los demás, hay que dar bienes a los demás, hay que darle la necesidad a lo que necesitan los demás. Eso es lo que está diciendo aquí, porque la fe sin obras no es muerta, ¿verdad? La fe sin obras es muerta. Si tú crees en que Él es Dios, si tú crees en que Dios es amor, porque aquí está involucrada esa, aunque no está explícito, pero sí estamos hablando de un Dios de amor, porque Él es el que nos lleva a mostrar ese amor a los demás, a mostrar esa bondad a los demás. Si hemos creído en un Dios de amor y tenemos ese Dios en nuestro corazón, pues es aquel que nos ayuda, es aquel que nos motiva a venir y a demostrar ese amor a las demás personas a través de ver la necesidad. Y si nosotros la podemos solventar, pues aquí nos está invitando Santiago a que debemos de hacerlo, a que debemos demostrar la bondad a otros, porque dice aquí, si tienes para darle y le dices, mira, vete en paz, entonces está fallando, no está dándole esa credibilidad a esa fe que tienes, ¿verdad? Porque entonces nos quedamos en el primer punto que estamos hablando, algo incompleto. La fe que nosotros tenemos hay que demostrarla, ¿verdad? Esa fe, y cuando demostramos esa fe, pues estamos diciendo que también hemos reconocido a Jesús, a nuestro Dios, que es un Dios de amor. Ahora vámonos aquí al punto 3. El accionar en la fe nos hace personas confiables y obtener la amistad de Dios. Lo vemos allá en Santiago 2:23, dice de la siguiente manera, 2:23 dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios, fue llamado amigo de Dios. Y nos dice acá que el accionar nos hace personas confiables. Dios no deposita esas responsabilidades a aquel que no es capaz de creer en su palabra. Te voy a explicar brevemente qué es lo que aconteció aquí con Abraham y está aquí en la palabra de Dios en Génesis 22, si tú lo puedes leer después. Génesis 22, ahí nos explica lo que Dios le pidió a Abraham, y es que le dijo, mira, entrégame al hijo de la promesa, el único hijo que él estaba esperando, que tuvo con Sara, que era el hijo de la promesa y que tuvo que esperar mucho tiempo, que lo tuvo en etapa de la ancianidad, cuando ya nadie puede tener hijos. Ese hijo fue concebido y es el hijo de la promesa. Esperó tanto Abraham y Sara para poderlo tener, y viene Dios y le dice, quiero que me lo ofrezcas en sacrificio. Quiero que te pongas en el plan, en ese punto ahorita. Que te metas en la escena ahorita. Y tú veas ese panorama. Dios viene y cumple una promesa, y ya cuando ya ellos están palpando la promesa, viene y le dice, entrégame a tu hijo en sacrificio. ¿Qué hizo Abraham? Yo creo que Abraham sintió dolor en su corazón, ¿verdad? En primer lugar. Pero él vino y obedeció. Quiero que entiendas esto. Él obedeció. Él no dijo, no, Señor, yo esperé tanto, es mío, yo no te lo entrego. No, está bien, Señor, hágase tu voluntad, ¿verdad? Él vino, tomó su hijo, preparó todo para el sacrificio, subieron al monte y ya estaba a punto de sacrificarlo cuando el Señor le dijo, deja en paz al muchacho, porque he visto tu fidelidad. El Señor estaba ahorita ahí probando a Abraham su fidelidad. La fe nos hace a nosotros personas confiables. La obediencia, que nosotros vengamos y presentemos a lo que Dios nos pide hacer, eso es lo que nos hace personas confiables. Dios no le delega a personas que están interrogándolo todo. Dios no le delega responsabilidades a personas que están cuestionando y están verificando las cosas para ver si es cierto que Dios lo dijo, para ver si es que nos conviene hacerlo. Dios no entrega a alguien así responsabilidades, porque la fe se trata de venir y hacer lo que Dios te pide sin razonar nada, porque muchas veces lo que Dios te pide es incomprensible, como en el caso que acabamos de ver acá de Abraham. Es algo ilógico. ¿Cómo es que el Señor viene y cumple una promesa y después viene y le pide el hijo en sacrificio? Es algo ilógico, ¿verdad? Pero aquí podemos ver, es la obediencia de Abraham, y es lo que nos muestra a nosotros y nos enseña que nosotros debemos de ser obedientes, y aunque no comprendamos la palabra que Dios nos está diciendo, pero que hay que obedecer a lo que Él nos está pidiendo para poder ver los resultados. Y cuando Dios ve que nosotros le obedecemos hasta en lo más mínimo,
que no comprendemos, nos hacemos personas confiables para Él y amigos de Él, que Él dice, bueno, tú me has obedecido en aquello que te pedí, aunque para ti fue algo confuso, ¿verdad? Tú no comprendiste por qué te lo pedí, pero tú accionaste sobre esa palabra, tú me creíste a esa palabra, tuviste que caminar sobre las aguas, pero tú me creíste en esa palabra. Entonces ahora, como le dice allá, ¿verdad? Dice allá en el libro de los talentos, bien, siervo fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios nos prueba a ti y a mí. Dios nos prueba para ver si es cierto que somos obedientes y tenemos esa fe en que Él nos pide hacer algo y lo cumplimos. ¿Qué sucede en los talentos? Recordamos eso de los talentos y viene uno, ¿verdad?, que enterró su talento. Pero ¿qué hizo Dios? Desenterró el talento y se lo dio ¿a quién? Al más confiable, al que sí creía en la palabra de Él, al que no cuestionaba nada, al que no andaba buscando requisitos humanos para creer, sino aquel que dijo, sí, Dios dio una palabra, obedezcámosle. Y así vemos todas las victorias en la palabra de Dios, acontecimientos que nosotros decimos no hay razón alguno, pero Dios se manifestó en cada uno de esos acontecimientos y ejemplos que vemos en la palabra de Dios, y Dios sigue siendo el mismo. Entonces dice aquí que cuando nosotros creemos en esa palabra, cuando nosotros somos fieles a Dios, cuando nosotros obedecemos a Dios, aunque no entendamos por qué nos pide lo que nos pide, aunque nosotros no entendamos la instrucción, por qué Dios nos envía a ese punto, por qué Dios nos hace caminar por ese camino, por qué Dios viene y nos está pidiendo algo que hagamos, aunque sea para nosotros incoherente, en nuestro razonamiento no lo entienda, ¿verdad? Aunque no lo entendamos, pero nosotros obedecemos y Dios ve esa obediencia y la respalda y la premia. Nos hace personas amigas de Él, personas confiables que puede venir y otorgarle más. Dios no le otorga más a aquellos que acaparan todo. No solo yo, solo a mí, solo yo. No son personas confiables. La persona confiable es aquella que obedece a Dios y que está dispuesta a otorgar aquello que Dios le ha ofrecido. Entonces Dios viene y otorga más. Entre más das tú, Dios más te da. Entre más otorgas lo que Dios te da a ti, más Dios viene y te da para seguir otorgando. Y Dios así hace con uno, hace personas confiables. Obedecemos a la palabra de Dios, obedecemos a un Dios todopoderoso, no porque entendamos lo que hace, sino porque le conocemos y sabemos que es un Dios que no falla. Es un Dios que siempre está respaldando a aquel que le obedece, y no importa qué es lo que acontezca alrededor, no importa qué es lo que acontezca con las demás personas, no importa si los demás creen o no creen, pero cuando hay una persona que le cree a Dios, Dios viene y respalda a esa persona que le crea esa palabra, y esa palabra la cumple y respalda a esa persona que está dispuesto a caminar aún sin ver camino. Cuando Dios te dice camina y no ves el camino y tú vas caminando solamente porque Dios te lo dijo. Cuando tú vienes y empiezas a hacer una obra de Dios, aunque no tengas nada, pero solo porque Dios te dijo que hay algo grande, y aunque tú no veas nada a tu alrededor, pero Dios te dijo, mira, aquí hay una cosa, aquí hay un ministerio grande en tu vida, y aunque tú no tengas ningún recurso, pero tú le estás creyendo y estás obrando en esa fe, Dios te respalda. Dios te respalda. Es que ahí está la clave. Obedece. Obedece aunque no veas claro. Obedece aunque no entiendas nada. Obedece a la palabra que Dios te da, aunque no veas el camino y no veas la puerta abierta. Tú obedece, porque entonces vas a ver cómo las cosas se vuelven a tu favor. Y Dios te prueba para ver si es cierto que sirviendo en lo poco, Dios te puede asignar lo mucho. Dios te prueba para ver si eres fiel en lo poco, Dios te viene y te asigna lo mucho. La forma de Dios no es como la de los hombres. ¿Ok? Dios no labora, no trabaja como los hombres. Y cuando es Dios tu cobertura, cuando es Dios mi cobertura, Él es el que respalda cada paso que yo doy. Y yo veo la victoria en todo lo que hago cuando yo le obedezco a Él. Por eso te digo esto. Cuando Dios me pide hacer algo, y aunque yo no lo entienda, y aunque yo me vea incapaz, aunque yo humanamente me sienta sola o incapaz, Dios respalda. Cuando yo digo, Señor, mira, solo hay 3, no importa, en esos 3
Dios respalda y yo veo las victorias de Dios. ¿Por qué? Porque la obediencia es la que Él ve. Es la obediencia. Así que para aquellas personas que se sienten así como que el ministerio no avanza, que se sienten como que ya no voy a continuar porque esto está aquí mal. No, sigue adelante, sigue ahí, porque el enemigo lo que quiere es decepcionarte. El enemigo es lo que quiere frustrarte. El enemigo es que quiere que dejes todo tirado y sigas tu vida. Eso es lo que el enemigo quiere. Pero Dios ahora te está hablando y yo no me puedo salir de este punto. Ahora Dios te está diciendo a ti que las personas fieles, las personas obedientes, son las personas confiables para que Dios les otorgue esos grandes ministerios. No te sientas tú como no te subestimes tú mismo. No te subestimes, porque lo que conoce que tienes dentro es nuestro Dios. Y cuando Él te escogió para hacer algo, y aunque tú no creas lo que Dios te ha dicho de ti, pero Dios sabe lo que te colocó porque Dios te hizo a ti y sabe qué tienes adentro. Y por eso Él te otorga lo que te otorga. Y por eso Él te dice, camina en este camino porque estoy contigo. Por eso Él te dice, mira, no dejes de hacer lo que estás haciendo porque yo estoy dándote la cobertura. Mira, haz lo que tienes que hacer, lo que yo te estoy pidiendo que hagas, porque ahí me voy a manifestar yo. Dios se manifiesta en lo mínimo. Dios se manifiesta en lo que no puede más. Dios da las fuerzas. A donde tú no puedes más, Dios viene y te levanta con su mano. Entonces, cuando nosotros venimos y obedecemos y somos fieles a pesar de todas las imposibilidades que existan, a pesar de todo lo negativo que puede existir, a pesar de toda la confrontación que se nos levante, a pesar de todo obstáculo que venga a nuestra vida, y aún nosotros así seguimos caminando, Dios viene y respalda. Aleluya. Dios viene y respalda. Dios no te va a dejar perder. Cuando tú eres capaz de creer en un Dios vivo como el que yo creo, Dios no te va a dejar perder cuando tú eres fiel a Dios y obediente. Dios mira con agrado eso. La obediencia, Dios la respalda. Ahora para finalizar, vámonos a ir a Santiago 2:26. Aleluya. Santiago 2:26 dice, porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. ¿Qué significa esto? Cuando venimos allá al huerto del Edén y vino Dios, hizo al hombre, sacó el polvo y lo hizo ahí, ¿verdad? El hombre del polvo, pero no tenía vida, no se movía, estaba inerte. Hasta ahí está la primera parte, no tenía vida. Pero cuando Él vino hizo el ruah, que es el aliento de vida, que Él le otorgó el aliento de vida y transfirió lo que es de Dios a esa persona, a esa creación de Dios, vino y recobró vida. Empezó a respirar, empezó a moverse porque ya tenía la otra parte que es el aliento de vida que vino a completar la creación de Dios, un hombre que pudiera tener vida. Mientras tanto era un hombre inerte, un ser inerte que no tenía vida, estaba sin movimiento. Y para poder moverse tenía que vivir, ¿verdad? Y así mismo es la fe. Cuando tú dices, yo creo en esta palabra, sí, yo creo en esta palabra, pero no haces nada para que esa palabra sea realidad en tu vida. Como lo hablamos ayer, ¿verdad? Hay que atesorar la palabra y ponerla en práctica para ver los resultados. Todo lo que tú leas en la palabra de Dios, si tú no haces nada para que se haga realidad, no va a haber nada, no vas a ver resultados. Y me trae aquí esta porción bíblica en Lucas, está donde vienen los pescadores, ¿verdad? Y estaban lavando las redes. Y llega Jesús y le dice, bueno, ¿y por qué están lavando las redes? Le dice Pedro, Señor, hemos intentado toda la noche y no hemos pescado nada. Y le dice el Señor, bueno, ahora vuélvela a tirar. ¿Verdad? Entonces le dice él, bueno, en tu nombre, en tu palabra yo echaré la red. ¿Qué hizo Pedro ahí? Primero escuchó la palabra de Jesús, que le dijo, vuélvela a tirar, vuélvelo a intentar, vuélvelo a hacer. Y le dijo él, bueno, entonces en tu palabra, Señor, en tu palabra, yo voy a echar la red. Y dice que vinieron tantos peces que tuvieron que llenar muchas barcas de los peces que no cabían en las redes se reventaban. ¿Por qué? Porque creyeron la palabra y tomaron acción sobre esa palabra. Una cosa es que tú creas y otra cosa es que tú ejecutes lo que tú crees.
Y esto es lo que Santiago está mostrando ahora. La fe sin obras es muerta. De nada sirve que tú creas en una palabra, pero no hagas nada para que esa palabra se cumpla. La cosa es tiene que ir el complemento. Tú crees la palabra de Dios, tú crees lo que te está diciendo la Biblia, es una Biblia que es viva y eficaz. Tú puedes creer lo que la palabra de Dios te dice, pero tienes que accionar sobre ella, tienes que actuar, tienes que hacer conforme la palabra te dice, conforme lo que Dios te ha hablado en este día, conforme lo que Dios te habla cada día. Tú tienes que tomar acción sobre esa palabra que Dios te da para que tú puedas ver los resultados. Y así mismo es cuando Dios viene y nos corrige. Cuando nos muestra algo que a Él le desagrada, tú puedes leerlo, ¿verdad? Tú puedes leer como, por ejemplo, levantar falsas calumnias, ¿verdad? Y tú vienes y dices que eso es malo, pero ¿qué pasa? Tú tienes que tomar acción sobre ello. Tienes que decir, no, ya no vamos a hacer esto, vamos a tener cuidado. O cuando viene y hay ciertas acciones, ¿verdad? Cuando dice, mira, hijo, ten cuidado de los malos caminos. No sigas esas amistades que te pervierten del camino, allá en Proverbios. No vayas tras de ellos que derraman sangre. Y tú vienes y sigues con esas malas amistades. No vas a ver resultados aunque lo hayas leído en la palabra de Dios. Eso significa tener fe con las obras. No significa que tengo fe y vamos a ver cuántos ministerios tengo. No, significa que la palabra de Dios me está diciendo las cosas que a Dios no le desagradan y las continuamos haciendo, entonces no estamos obrando en la fe. Porque las obras tienen que ver con nuestro cambio, con nuestro proceder, con el hacer. Y cuando aquí dice, por ejemplo, el proverbio que estamos leyendo, que le dice al hijo, no vayas tras las amistades que vienen y roban y que vienen y dañan, que maltratan y derraman sangre inocente. Y ese joven viene y insiste a andar con esa gente que derrama sangre inocente y sabe que la Biblia lo dice, pero no toma acción sobre ello, entonces no está operando, no está accionando sobre la palabra que está escuchando, que es fe, que es creer en esa palabra. ¿Verdad? Entonces, eso se trata. Nos está invitando Santiago, lee la palabra de Dios, cree en la palabra de Dios, pero también toma acción sobre ella para que podamos ver los resultados, que se haga realidad en nuestras vidas. Amén. Entonces, podemos ver que el creer y el hacer van unidos. Y esto es lo que nos enseña Santiago ahora. Creer y hacer. Y esto es el reto para esta semana. Creer y hacer. Que toda la palabra que Dios te hable a ti, la pongas en acción. Cuando leemos la palabra de Dios, hay palabras que nos resuenan en nuestro corazón, que saltan nuestro corazón. Cuando Dios nos habla, hay palabras que resaltan y eso quiere decir que Dios nos está hablando. Y cuando Él nos habla, entonces tomemos acción sobre ello para que podamos ver los resultados. Entonces vamos a estar nosotros atendiendo a esa palabra, que la fe sin obras es muerta, porque tiene que ir el complemento perfecto. El creer y el hacer de la mano. Creer y hacer de la mano. Amén. Bien, vamos a orar en este instante. Vamos a quedarnos hasta aquí con este estudio de Santiago. Seguimos el otro miércoles, ¿verdad? Con la otra parte, así que vamos ahora a orar. Gracias, bendito Dios, hemos entregado ya este tema, Señor, concerniente al estudio de la carta de Santiago. Gracias, bendito Dios, por hablarnos, por decirnos de que tenemos que accionar en la palabra de Dios para ver los resultados. Es imposible solamente quedarnos estancados leyendo y creyendo, pero no tomamos acción sobre ella, Señor. Y eso es lo que tú quieres ahora, que nosotros tomamos acción sobre ella para poder ver los resultados, Señor, en nuestras vidas. Bendice a cada persona que ha escuchado en este momento. Guárdale, Señor, en todo momento. Protégelos, Señor, en este instante. Concédeles un resto de semana bendecido por ti, Señor. Solventa sus necesidades. Ayuda a aquellos que están ahorita en diversidad de problemas a poder encontrar una respuesta y la salvación de parte de ti a esa dificultad que están viviendo. Bendito Señor, los pongo en tu mano en este instante y aquellos que están enfermos, que puedas ser tú levantándolos de esas manos, de esas camas, Señor, restaurando su salud en este instante. Gracias, bendito Señor. Bendito Dios, que esta palabra no se pierda, sino que quede bien grabada en nuestro corazón, Señor, que no se pierda, sino que podamos venir a asimilarla, que esta semilla pueda dar ese fruto, Señor, y que esa palabra se cumpla en nuestras vidas. Bendice a todo aquel que me ha dedicado este tiempo, a todo aquel que ha
ha apartado estos minutos para poder escuchar mi voz, para poder escuchar tu palabra a través de mí. Bendícelo, Señor. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Muy bien, muchas gracias por haberme acompañado. Gracias por regalarme estos minutos de tu tiempo. Gracias por conectarte. Yo te espero el día miércoles concerniente al estudio de Santiago. Seguimos todavía, nos faltan 3 capítulos, ¿verdad? De los cuales vamos a seguir estudiando. Así que yo te invito a que estés pendiente y el día de mañana te espero, ¿verdad? Para poder seguir con el estudio, con lo que es el fundamento, que es la serie que estamos llevando. Fundamento, ¿verdad? Fundamento bíblico. Así que mañana te espero a la misma hora. Así que muchas gracias por tu atención. Que Dios te bendiga poderosamente. Te mando muchos abrazos allá donde estás y nos seguimos viendo, si Dios nos permite. Bendiciones.